Hola, sean bienvenidos a Ecos del Pasado, el podcast donde exploramos los momentos y estructuras que dieron forma a nuestra historia. Hoy viajamos al corazón de la época colonial para conocer las actividades económicas de la Nueva España, un territorio que hoy comprendemos como gran parte de México y más allá. La Nueva España fue una colonia del Imperio Español, establecida tras la conquista de los pueblos originarios, desde 1521 hasta principios del siglo XIX. Su economía fue el motor de la riqueza del imperio. Pero, ¿cómo se generaba esa riqueza? Hoy hablaremos de agricultura, minería, ganadería, comercio y el papel fundamental de la mano de obra, indígena y esclava. Comencemos con la minería, la actividad económica más importante. Desde el descubrimiento de minas en lugares como Zacatecas y Guanajuato, la extracción de plata se convirtió en una prioridad para la corona española. La plata de la Nueva España viajaba a Europa y a Asia, transformando la economía mundial, pero detrás de ese brillo estaba una realidad oscura. El trabajo forzado de indígenas en condiciones inhumanas a través del sistema de repartimiento. La agricultura fue otra actividad clave. En las haciendas se cultivaban maíz, trigo, caña de azúcar y otros productos, muchos introducidos desde Europa. Las tierras eran explotadas por indígenas bajo distintas formas de servidumbre. La ganadería, por su parte, creció gracias a la introducción de vacas, ovejas y caballos. Esta actividad no solo cambió el paisaje, sino también la dieta y forma de vida en muchos lugares. El comercio era otro pilar económico. Se realizaba tanto dentro del virreinato como hacia Europa y Asia. Gracias a rutas como el Camino Real y el Galeón de Manila. Sin embargo, el comercio estaba controlado por la corona. Solo ciertos puertos como Veracruz y Acapulco podían operar legalmente. Esto dio lugar al contrabando y a una economía clandestina. Las tiendas de raya y los monopolios dificultaban la vida de los trabajadores, quienes muchas veces quedaban atrapados en ciclos de deuda perpetua. Todo este sistema económico dependía de una estructura social rígida y desigual. Los indígenas eran obligados a trabajar en minas, haciendas o talleres. También hubo esclavos africanos, especialmente en zonas como Veracruz y Oaxaca. Los españoles peninsulares controlaban el comercio y los cargos más altos, mientras que criollos, mestizos, indígenas y negros eran relegados a los márgenes. La actividad económica de la Nueva España generaron grandes riquezas para Europa, pero también consolidaron un sistema injusto basado en la explotación. Reflexionar sobre esta historia es importante para entender las raíces de muchas desigualdades actuales. ¿Cómo se repiten algunos de estos modelos hoy en día? Hola, bienvenidos a Ecos del Pasado, donde exploramos las raíces de nuestra historia. En este episodio vamos a recorrer los principales eventos, estructuras y cambios que ocurrieron en la época colonial en América, particularmente en la Nueva España hasta el año 1770. Un periodo de más de 2 siglos que transformó profundamente el continente en su gente, su cultura, su economía y sus contradicciones. Todo comenzó en 1521 con la caída de Tenochtitlan a manos de Hernán Cortés y sus aliados. A partir de ahí, la corona española instauró un nuevo orden, la Nueva España. Se estableció un sistema político, religioso y social completamente nuevo, aunque construido sobre las ruinas y a veces sobre los cimientos de las civilizaciones indígenas.
La sociedad colonial se organizó en una rígida jerarquía de castas. En la cima estaban los españoles peninsulares, luego los criollos seguidos de mestizos, indígenas, negros y además grupos mixtos. La autoridad suprema en América era el virrey, representante del rey de España. A su alrededor se crearon audiencias, cabildos y corregimientos, una estructura burocrática diseñada para mantener el orden y el control. La Iglesia Católica también jugó un papel central, no solo evangelizaba, sino que controlaba la educación, la moral pública y grandes extensiones de tierra. ¿Te has preguntado cómo era un día normal en esa época? Para los ricos la vida giraba en torno a las haciendas, los salones coloniales y las misas dominicales. Para la mayoría era una vida de trabajo duro. Indígenas y esclavos trabajaban en minas, campos o talleres. La mezcla cultural se reflejaba en la comida, la lengua y la música. Nacía una nueva identidad, ni totalmente indígena ni completamente europea. La identidad novohispana. La economía colonial giraba en torno a la minería, especialmente de plata, y a la agricultura en haciendas. Todo esto beneficiaba a España gracias al sistema de monopolios. Los recursos salían hacia Europa por puertos como Veracruz o Acapulco, y a cambio llegaban productos europeos a precios controlados. El comercio estaba limitado y fuertemente regulado, pero no todo era oficial. El contrabando y la corrupción también eran parte del paisaje económico. Aunque parezca que todo estaba bajo control, la resistencia nunca desapareció. Desde el principio hubo rebeliones indígenas como la de los mixtones o los tarascos, y más adelante revueltas por abusos de autoridades o impuestos excesivos. A mediados del siglo XVIII, la corona española comenzó a notar que su imperio necesitaba cambios. Así nacen las reformas borbónicas, impulsada por la dinastía Borbón, aunque las reformas más fuertes vendrán después de 1770. Ya en ese momento se buscaba centralizar el poder, aumentar los impuestos y controlar mejor las colonias. Muchos criollos comenzaron a sentir que estaban siendo marginados, mientras que el malestar social entre los pueblos originarios y mestizos crecía. El ambiente se cargaba de tensiones y aunque la independencia aún estaba lejos, las semillas del cambio ya se sembraban. La época colonial hasta 1770 fue un periodo de consolidación, crecimiento y conflictos. Fue una etapa donde se construyó una nueva realidad con luces y sombras que definió la historia de América Latina. Conocer esta etapa nos ayuda a entender de dónde venimos y por qué algunas estructuras sociales, económicas y culturales siguen presentes hoy en día. Las reformas borbónicas, el imperio se reorganiza. Bienvenidos a Ecos del Pasado, el espacio donde exploraremos los momentos claves que cambiaron la historia. Hoy hablaremos de un conjunto de cambios que sacudieron las colonias americanas, las reformas borbónicas, una serie de transformaciones impuestas por la monarquía española durante el siglo XVIII. ¿Querían mejorar el imperio? ¿Lograron el efecto deseado? No del todo, y de hecho, ayudaron a encender la mecha de la independencia. ¿Qué fueron las reformas borbónicas? Las reformas borbónicas fueron una serie de cambios políticos, económicos, militares y administrativos impulsados por la dinastía Borbón, que llegó al trono español en 1700. Tras años de decadencia con los Habsburgo, los Borbones, influenciados por las ideas del absolutismo ilustrado, buscaban recuperar el control total del imperio colonial, aumentar los ingresos y frenar la corrupción. Carlos III, rey desde 1759, fue el gran reformador. Bajo su gobierno se implementaron las reformas más profundas en la Nueva España y otras colonias americanas. Reformas políticas y administrativas. Una de las primeras medidas fue reorganizar el gobierno colonial. Se crearon los intendentes, funcionarios enviados desde España con poderes para recaudar impuestos y controlar a las autoridades locales. Esto molestó a los criollos, que veían con sus oportunidades políticas eran desplazadas por españoles peninsulares.
También se redujo el poder del virrey y se reforzó el control directo desde Madrid. En otras palabras, más centralización, menos autonomía. Reformas borbónicas. En el ámbito económico, el objetivo era aumentar a los ingresos para la corona. Para ello se implementaron medidas como aumento de impuestos, como el tributo indígena y el impuesto al comercio, la organización del sistema fiscal, haciéndolo más eficiente pero también más opresivo para la población. Se fomentó la producción minera y agrícola, principalmente para beneficio de España. Además, se intentó liberalizar el comercio, permitiendo el comercio entre puertos americanos, aunque siempre bajo vigilancia de la corona. Esto impulsó a la economía, pero también trajo nuevas tensiones entre comerciantes criollos y peninsulares. Reformas militares y sociales. Ante las amenazas de otras potencias como Inglaterra o Francia, los Borbones también fortalecieron la defensa colonial. Se crearon milicias locales y se modernizaron los ejércitos. Muchos criollos fueron incorporados a estas milicias, los que irónicamente les dio experiencia militar que usarían más tarde en los movimientos de independencia. En lo social, también se limitó el poder del clero, especialmente el clero regular como los jesuitas. En 1767, Carlos III expuso a los jesuitas de todos los territorios del imperio. ¿Por qué? Porque eran influyentes, ricos y leales al Papa ante el rey. Esta medida causó gran molestia, especialmente entre criollos educados por ellos. Consecuencias de las reformas. Aunque las reformas buscaban modernizar el imperio, muchas de ellas generaron descontento. Los criollos se sintieron excluidos del poder, los indígenas y campesinos sufrieron más impuestos y explotación. El comercio creció, pero no para todos por igual. La expulsión de los jesuitas dejó un vacío intelectual y social. Este descontento provocó revueltas locales, como la del Túpac Amaru II en Perú, 1780, y alientó el sentimiento independentista en toda América Latina. Las reformas borbónicas, en lugar de fortalecer el imperio, debilitaron sus cimientos. Las reformas borbónicas fueron el intento desesperado de una monarquía por controlar su imperio, pero al querer imponer más control y excluir a las élites locales, terminó sembrando la semilla de independencia. La historia es así. A veces, quienes quieren evitar un cambio, lo aceleran sin querer. Gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de Ecos del Pasado. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos, síguenos y déjanos tu opinión. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde exploraremos las causas de la independencia de México. Hasta la próxima. Estructura económica en el virreinato. Hoy hablaremos sobre cómo funcionaba la economía en el virreinato de la Nueva España, un sistema diseñado para enriquecer a la corona española a costa del trabajo de muchos. ¿Quién producía la riqueza? ¿A quién beneficiaba? ¿Cómo se organizaba esta maquinaria económica colonial? Quédate con nosotros y descúbrelo. Desde la conquista de Tenochtitlan en 1521, la corona española convirtió los territorios americanos en colonias productivas. La economía del virreinato tenía un objetivo principal: beneficiar a España extrayendo recursos y controlando la producción. Todo estaba regulado desde el comercio hasta los precios. La riqueza se generaba en América, pero la mayor parte terminaba cruzando el Atlántico. La economía colonial se sostenía sobre 4 pilares principales: minería, agricultura, ganadería y comercio.
La minería, especialmente de plata, fue la actividad más lucrativa del virreinato. Ciudades como Zacatecas, Guanajuato y Taxco se convirtieron en centros mineros claves. La corona cobraba el quinto real, un impuesto del 20% sobre toda la plata extraída. Pero no todo era riqueza y brillo. Detrás de cada mina habían miles de trabajadores indígenas, muchos forzados bajo sistemas como la mita o el repartimiento, trabajando en condiciones peligrosas y agotadoras. La plata que salía de Nueva España financiaba guerras europeas y sostenía el imperio, pero no beneficiaba a quienes la extraían.